Hola mis chicos, buenos días. Espero que se encuentren bien de salud y que estén bien en sus casitas. No se olvide cuidar de su familia, cuidarse usted y usar las medidas de precaución necesarias. El día de hoy vamos a conversar del transporte en el Ecuador. ¿Qué se me viene a la mente cuando yo hablo de transporte? ¿Qué me viene a la cabecita? Perfecto, se me vino un carro, un avión, un barco, una bicicleta. Me vino los medios de transporte, ¿no es cierto? Se me vino la idea a mi cabecita. Pues vamos a hablar exactamente de los medios de transporte y de las vías de comunicación. Primerito, vamos a empezar con la imagen que tenemos proyectada en la pantalla. Tenemos un ferrocarril. ¿Qué será ese ferrocarril? ¿Cuál es su particularidad? ¿Cuál es su diferencia en ese ferrocarril? ¿Y qué hará ese personaje ahí al ladito, no es cierto? Les voy a explicar. El ferrocarril fue el primer transporte en el Ecuador. Este fue un invento del general Eloy Alfaro. Este invento se creó el 25 de junio de 1908. En este transporte se dirigían las personas antes, hace muchísimos años. Nosotros aún ni siquiera existíamos, ni siquiera la profe. Pero hoy en día ya empezó a aparecer otra vez el ferrocarril, ¿no es cierto? En la actualidad el Ecuador cuenta con una buena red vial de carreteras, en especial de provincia a provincia o de región a región. Se podría decir que de un 100%, para que usted me entienda, para ser más clarita, voy a decir que de un 10% ya, las carreteras se han desarrollado en un 9%. Hay buenas carreteras que tenemos en el Ecuador. Por ejemplo, aquí observamos un dibujito de una carretera que permitirá la unión de una región con otra región, ¿no es cierto? Aquí tenemos la visualización de una carretera del Ecuador. Esta situación, el tener buenas carreteras, beneficia al Ecuador de manera económica. ¿Por qué diré yo de manera económica? Porque ayuda al Ecuador al turismo, ayuda a que la gente se traslade, ¿no es cierto?, de un lugar a otro. ¿Qué es un medio de transporte? Primerito voy a ver cuál es la diferencia entre un medio de transporte y una vía de comunicación. Un medio de transporte es una maquinita que nos permite desplazarnos de un lugar a otro. Ese es el medio de transporte. Por ejemplo, lo utilizamos para movilizarnos a la escuelita, al supermercado, a un parque o a su vez cuando nos vamos de paseo. Son ejemplos, mis chicos, de lo que nos ayuda un medio de transporte. Llegaría a ser una máquina. El medio de transporte es una máquina. Pero tenemos las vías de comunicación. Las vías de comunicación son las redes viales, es decir, las carreteras, los caminos, es decir, las rutas por donde nosotros podemos transitar, por donde se desplaza el medio de transporte. Tenemos tres vías de comunicación. Son terrestres, marítimas o acuáticas y aéreas. Dentro de las vías dentro de las vías acuáticas tenemos las rutas de desplazamiento que pueden ser los lagos, los ríos, los mares, ¿no es cierto? Por donde se pueden trasladar, por ejemplo, en los lagos se pueden trasladar las canoas o los barquitos pequeñitos, ¿no es cierto? En lo que son los lagos. En los mares se trasladan ya, por ejemplo, botes grandes. Por ejemplo, voy a suponerme ¿Se han visto esa película del Titanic? Yo creo que sí, toditos. Ese barco grandote se desplaza por el mar, ¿no es cierto? Porque sería imposible que se desplace por un río. Entonces, ese barco así grandote es un medio de transporte acuático que se desplaza por el mar, porque el mar es grandote, es inmenso. También tenemos las vías terrestres. En las vías terrestres tenemos las carreteras, los caminos, los puentes, las autopistas. Cuando usted se va al parque infantil, usted, por ejemplo, le
Si se ha dado cuenta que existen las líneas férreas, están ahí limpiecitas, arregladitas, ¿no es cierto? Perfecto. O cuando se iba a la escuelita, también cruzaba las líneas férreas. Esa es la vía de comunicación por donde pasa el tren, ¿no es cierto? La vía de comunicación, decir la carretera, es por donde nos movilizamos las personas en los autos o a su vez en el transporte urbano. Estas vías nos permiten también generar turismo y benefician en la economía del país, debido a que permiten el transporte de personas y el comercio, también el intercambio de cosas o de actividades, de productos, ¿no es cierto? Entonces recuerden que cuando hablo de intercambio es entrego algo y recibo algo, ¿no es cierto? Perfecto, entonces a eso me refiero con vías de comunicación, es decir, la ruta o el camino. También tienen estas vías de comunicación algunas ventajas muy importantes. Agilitan el transporte o el intercambio de productos. Se diversifican los productos, se venden, se comercializan, se promocionan. También esto provee e impulsa al turismo nacional e internacional. Por ejemplo, las vías de comunicación aéreas permiten el turismo internacional, es decir, otros países fuera de Ecuador, ¿no es cierto? Internacional. Y el turismo nacional es dentro de nuestro país. Es decir, también permite la movilidad de la población y esto ha hecho que la gente pueda desarrollarse económicamente. Hemos conversado y hemos conocido acerca del transporte en el Ecuador y de qué manera ayuda a la economía del país. Que tengan un bonito día, mis chicos, cuídense mucho por favor y nos volveremos a ver en el próximo video. Les envío un beso enorme y les extraño muchísimo. Chao, mis chicos.